Yo creo que va a haber una devaluación, comparto. Creo que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para que no sea antes de octubre. Mirá lo que te voy a decir. Milei es capaz de entregar a Karina Milei a la justicia antes que devaluar. Porque la devaluación rompería su contrato electoral. Lo único que le importa es que la inflación se mantenga a raya. Entonces, yo con la devaluación suelo ser bastante, ¿cómo decirlo? Confío mucho más en el marco teórico de que Milei no va a entregar esa bandera, porque se terminaría gran parte de la credibilidad de su gobierno. Con esto no hay que joder, no solamente porque aumentaría la inflación, sino porque su único activo es ese. Entonces, creo que va a hacer lo imposible para que lo apoyen hasta octubre. Entonces, ¿la devaluación va a existir? Sí. Yo no puedo asegurar que exista antes de octubre porque el gobierno va a ir encontrando la forma de que no ocurra. Ahora, déjame decirte algo, Adrián, que es un fenómeno que no se le está prestando tanta atención y que me parece importante. La brecha. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el año 2021, que fue un año de tremendo atraso cambiario, Guzmán era ministro, lo que pasó es que la brecha estaba por las nubes, llegó a ser del 100%, es decir, el descontrol de la brecha cambiaria es impacto inflacionario también. La brecha, así que déjame explicar. Atención a eso. Entonces, ¿cuánto tiempo puede sostenerse eso? Porque también se le puede disparar la brecha si dejan de intervenir, a pesar de que el tipo de cambio oficial siga pisado. Bueno, a ver, eso no hay también acuerdo. Es un escenario posible. Sí, correcto. No, Julia, muchos temas para hablar contigo. Empiezo por lo urgente, por lo menos por lo urgente a partir de lo que fue el discurso del presidente en la apertura del año legislativo, que es un inminente acuerdo con el fondo. No conocemos los detalles, pero se dijo allí que va a incluir desembolsos. ¿Qué estás observando vos de este proceso, nuevo proceso de endeudamiento que el gobierno está auspiciando? Primero, que lo necesita para sostener un modelo económico que no genera dólares de manera virtuosa. Es una verdad de perogrullo, pero a esta altura del partido, y con la confusión que hay y la desinformación que hay que volver a decirlo. Nosotros con Hernán Lecher venimos insistiendo en notas periodísticas que armamos, que el gobierno va encontrando puentes que lo van salvando de la escasez de dólares. Primero fue el propio cepo, ¿no? Con la compra de dólares, 18.000 millones de dólares compraron en el primer semestre, eso se les agotó en el mes de junio, apareció en septiembre el blanqueo, entraron 20.000 millones de dólares, eso se tradujo en un proceso de emisión de obligaciones negociables por parte de empresas privadas que tradujeron ese blanqueo en préstamos privados en el MULC, en el Mercado Único y Libre de Cambios. Luego vino deuda del Banco Central. Esa parte todo el mundo se la olvida. Yo sé vos, Adrián, que hablas de esto. 1.000 millones de dólares colocaron en enero ya tanteando los mercados con 5 bancos internacionales. No les gustó mucho la tasa. Y ahora venía en febrero, en este roadmap, en esta hoja de ruta, pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. La cuenta corriente lleva más de 7 meses estando negativa. Cuando digo la cuenta corriente es Expo menos Impo y además le descuento el saldo de balanza turística. Por ende, necesita plata del FMI para llegar a octubre. ¿Por qué? Porque el modelo no se sostiene, ya se lo dijo Cavallo. Bueno, es una de las noticias del día, el ex ministro Cavallo, que otra vez advierte en su blog de una devaluación desordenada, de un caos cambiario. Creo que son, si no esas palabras, por lo menos el sentido de las palabras de Cavallo. ¿Qué implicaría una devaluación desordenada si es que esa profecía de alguien que en definitiva, por lo menos en lo macro, coincide en el sentido de las políticas de gobierno? Pero más vale, se lo dice para ayudarlo, no para criticarlo. Claro. De hecho, en su posteo anterior le dijo Cavallo, mirá que esto me pasó a mí en el 99 o le pasó a la convertibilidad cuando devaluó Brasil. Y él dijo, devaluar es hacerle trampa al vecino. Claro, porque teníamos convertibilidad. A ver, Milei lo anticipó, podemos decir que abrió el paraguas. Dijo, va a haber volatilidad. Por ende, suba el dólar, se corta el proceso desinflacionario, que es el único activo fuerte que hoy tiene el presidente para generar paciencia social. Con este nivel de descredibilidad que está creciendo. Sí. Bueno, si la inflación se corta o la baja de la inflación se corta como proceso, creo que tiene muchos problemas. Y por eso Milei se pone muy nervioso, de la misma manera que se puso nervioso cuando hemos salido algunos, no todos, a cuestionar el número de inflación,
porque está mal medida y porque a los sindicatos le faltan por lo menos 10 puntos de recuperación de poder adquisitivo para tener el mismo nivel que el salario real de noviembre del 23. Ahora, entonces, ¿qué implica el acuerdo con el fondo? Yendo a tu pregunta. En primer lugar, lo que hay que terminar de desentrañar, y es la discusión que están teniendo, es cuáles son las condiciones. Yo no veo posible, honestamente, no veo posible que no haya devaluación a cambio, porque de otra manera es dárselo para que se lo rifen a la luz del día. Todos lo estamos viendo, para que financien las compras en Chile, las compras en Brasil. No tiene mucho sentido. Y en segundo lugar, creo que pueden aparecer otros condicionamientos. 2 fotos me parecen importantes, o 2 acontecimientos. Lo de Zelensky con Trump no es un dato casual. Es lo que le puede pasar a la Argentina si se vuelve a comprometer el Tesoro de los Estados Unidos en ayudarla. ¿A cambio de qué? Bueno, seguramente a cambio de política entreguista en materia de recursos naturales. Segundo acontecimiento, el TLC, ahora es la nueva agenda, que ya algunos dicen TLC no sería porque a Estados Unidos no le conviene, Argentina es una economía competitiva, no nos van a abrir el campo a que exporte a Estados Unidos, pero seguramente sea inversiones estadounidenses sin ningún tipo de condicionamiento. A ver, discriminemos un poquito el panorama que estás describiendo, Julia, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esta etapa de bajar a tierra, sobre todo para muchas personas, para quienes lo financiero queda años luz de interés y está preocupado en el minuto a minuto de su presupuesto cotidiano. Por supuesto que hay relación entre una cosa y la otra, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacer ese vínculo. Quiero dar 2 pasos para atrás en lo que vos mencionabas, y es el tema de inflación. Vos decías, bueno, si se devalúa de manera impetuosa, desordenada, como augura Cavallo, probablemente haya un fogonazo inflacionario. Si hay un fogonazo inflacionario, el principal activo que tiene el gobierno, que es este proceso de desinflación que el gobierno celebra, bueno, se revertiría. Hoy Orlando Ferreres, una de las consultoras más respetadas por el mercado, anticipa justamente una reversión, por lo menos en los números de febrero, y sobre todo por el impacto de alimentos y bebidas y bienes varios. Leo el informe de Ferreres y dice que alimentos durante febrero tuvo un alza de 3,6, bien por arriba del promedio general, y que bienes varios, que son bienes de uso cotidiano, ¿no? Artículos de limpieza y demás, también 2,9 en febrero. Ya sin la devaluación empezó el proceso de reversión de desinflación. ¿Qué es lo que estás viendo vos? ¿Qué es lo que están viendo en CEPA? Nosotros estamos viendo un número más cercano a un 2,5, lo cual de promedio general. De promedio general. Correcto. Y lo que estamos viendo, hoy de hecho mirábamos temprano el mercado de Liniers, es un impacto en la carne. En la carne como uno de los componentes más importantes adentro de la carne. Hasta la carne pesa entre el 10 y el 13% del IPC total. ¿Y por qué está aumentando? ¿Es una cuestión estacional o los mercados, en este caso el de los alimentos, está empezando a cargar en precio una eventual devaluación? Mira, el mercado de Liniers es uno de los mercados más opacos que tiene la economía argentina. De hecho, hemos sido de CEPA los que venimos diciendo que hay que intervenir en el mercado de Liniers y transparentarlo. Lo que uno puede ver es que en general corrige para atrás, es decir, corrige mirando lo que pasó antes. Pero nunca se puede descartar lo que vos estás diciendo, es decir, siempre una mirada para adelante de yo no sé si el dólar no sube. Bueno, porque ahí creo que este comportamiento puede empezar a aparecer en varios sectores de la economía si el gobierno no tiene garantizado el acuerdo con el fondo. Ahí hay un punto, por eso empezamos a vincular entonces el frente financiero con la vida cotidiana. El Bank of America hace un tiempo atrás había emitido a sus clientes un informe en donde se afirmaba que iba a haber una devaluación. Y una devaluación importante, del 35-40%. Toto Caputo, el ministro de Economía, desmintió eso en un tuit, yo qué sé, y en estas horas el Bank of America ratificó su informe. Dijo, no importa lo que diga el ministro, nosotros ratificamos que va a haber una devaluación. Cosa que es bastante poco habitual, que un grupo de analistas técnicos ratifiquen un informe desmintiendo a, en este caso, un ministro de Economía. Es decir que
son ya más que señales, son avisos, augurios, advertencias de voces del mercado que anticipan ese comportamiento. ¿Vos ves posible, Julia, entonces que empecemos a ver el impacto en inflación, sobre todo en inflación de bienes de consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, que ahí donde además hay posiciones dominantes de empresas que suelen tener un rápido traslado del tipo de cambio a góndola, que empecemos a ver ya este mes un comportamiento especulativo? Mirá, vamos de nuevo. En relación al tipo de cambio oficial, yo creo que va a haber una devaluación, comparto. Creo que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para que no sea antes de octubre. Mirá lo que te voy a decir. Milei es capaz de entregar a Karina Milei a la justicia antes que devaluar. Porque la devaluación rompería su contrato electoral. Lo único que le importa es que la inflación se mantenga a raya. Entonces, yo con la devaluación suelo ser bastante, ¿cómo decirlo? Confío mucho más en el marco teórico de que Milei no va a entregar esa bandera, porque se terminaría gran parte de la credibilidad de su gobierno. Con esto no hay que joder, no solamente porque aumentaría la inflación, sino porque su único activo es ese. Entonces, creo que va a ser lo imposible para que lo apoyen hasta octubre. Entonces, ¿la devaluación va a existir? Sí. Yo no puedo asegurar que exista antes de octubre porque el gobierno va a ir encontrando la forma de que no ocurra. Ahora, déjame decirte algo, Adrián, que es un fenómeno que no se le está prestando tanta atención y que me parece importante. La brecha. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el año 2021, que fue un año de tremendo atraso cambiario, Guzmán era ministro, lo que pasó es que la brecha estaba por las nubes, llegó a ser del 100%, es decir, el descontrol de la brecha cambiaria es impacto inflacionario también. La brecha, así que déjame explicar. Atención a eso. Sí, contado con liquidación, dólar. Claro, la brecha es la distancia entre el dólar oficial y el dólar de acceso, iba a decir masivo, de acceso público, el MEP, el contado con liqui y demás. Sí, pero que es formadora de precio claro. cuando vos tenés cepo, cuando vos no tenés un acceso pleno al mercado oficial y cuando tenés una incertidumbre respecto de cómo vas a tener los precios más adelante del dólar. Es decir, la brecha y el dólar oficial funcionan como un maridaje, como un matrimonio complicado. Cuenta Fernando Alonso en una nota en el Destape hoy que el gobierno lleva insumido casi 10.000 millones de dólares en sostener este gap en la brecha. Claro, hay dos cosas por las cuales sostiene el gap y eso te quería comentar. El dólar blend, que el FMI le pide que elimine, que vamos a explicarlo fácil para los que están del otro lado, el 20% de lo que se vende al exterior no se liquida en un mercado oficial, en el mercado del dólar oficial, sino que va a los dólares financieros, va al contado con liquidación o va al MEP. Por ende, ya perdimos entre el 2024 y enero, si le agregamos enero de este año, 14.000 millones de dólares. Básicamente, incluso más plata de la que le quiere pedir Milei al Fondo Monetario Internacional. Se habla de 12. O sea, perdimos más plata en pisar la brecha, es decir, los dólares financieros que al subir te generan expectativa inflacionaria, que la plata que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional. Y en segundo lugar está la intervención que hace el Banco Central por comprar y vender títulos, que es distinta a esta que te estoy diciendo. Es permanentemente jugar con las reservas en dólares, comprando títulos y revendiéndolos a un precio más bajo para que la brecha, porque el valor del contado con liquidación, el valor del MEP depende del valor de esos títulos que se venden a esos dólares, haciendo que ese valor de los títulos baje para que la brecha baje. Ahí, por ejemplo, en enero se perdieron casi 1.000 millones de dólares. 932 millones de dólares. Es mucha plata. Entonces, ¿cuánto tiempo puede sostenerse eso? Porque también se le puede disparar la brecha si dejan de intervenir, a pesar de que el tipo de cambio oficial siga pisado. Bueno, a ver, no hay acuerdo. Es un escenario posible. Sí, correcto. No hay acuerdo con el fondo posible si el gobierno sigue interviniendo tanto en el mercado paralelo, fundamentalmente en el mercado paralelo, y mantiene el crawling en el mercado oficial. O sea, el fondo no va a convalidar ese tipo de intervención y no lo va a financiar con sus dólares. No porque no tenga voluntad política, eventualmente puede tener voluntad política y presión de Trump, sino porque me parece que el staff se va a cuidar de que no le pase lo mismo que le pasó al staff anterior, que le dio a Macri 50.000 millones de dólares y terminó volando por el aire. Parece que
ahí hay una autopreservación de los técnicos que por lo menos de mínimo van a pedir, si no devaluación, que no se usen los dólares para sostener este tipo de cambio, ¿no? Yo tengo esa misma mirada, pienso que hay un aprendizaje interno del Fondo Monetario Internacional, pero también pienso que puede haber un acuerdo de carácter superestructural en donde Argentina entregue otras cosas. Cuando se habla de TLC, se habla de algún acuerdo donde Estados Unidos se lleve algo, cuando Estados Unidos se lleve algo de la explotación de recursos naturales de Argentina, por eso digo, es muy parecido a lo de Ucrania, y que eso de carácter superestructural condicione la posición de Estados Unidos en el fondo y que banquen igual a la Argentina a pesar de que el acuerdo no sea apoyado por los técnicos. Eso también pasó en el 2018. Ahora, lo que quiere Estados Unidos... Los técnicos Unidos, le advirtieron a Trump que no estaba bien el repago de la Argentina y sin embargo apoyó. Lo que quiere Trump, lo que quieren los socios políticos y económicos de Trump, no es quedarse con cosas de la Argentina, que también, por supuesto, sino sobre todo que la Argentina desacelere su capacidad, por ejemplo, de desarrollo de Vaca Muerta. Esto ya pasó en el primer gobierno de Trump. Ojo con eso. Trump lo que pide, o en tal caso lo que puede pedir, es que Argentina desacelere su desarrollo en Vaca Muerta, porque Argentina y Estados Unidos, vos lo sabés muy bien, no son complementarios, tienen economías competitivas, sobre todo en hidrocarburos. Y sobre todo con el negocio que es el corazón, la matriz del negocio Trump, que es justamente la energía. Sí, y además terminar de consolidar a la Argentina como un territorio en el marco de la gobernanza occidental de Estados Unidos. Correcto, pero ese territorio colonial dejaría de producir lo único que hoy podría darle a la Argentina alguna perspectiva. ¿Vos decís que Milei entregaría con un eso? Gobierno como el de Milei sería reservas para sostener dólar barato, no sería una perspectiva de industrialización. No, está claro. El gran pecado de desaprovechar Vaca Muerta. Está bien, pero ¿Milei estaría dispuesto a desaprovechar Vaca Muerta si se lo pide Trump para sostener un tipo de cambio de acá a las elecciones? Yo creo que Milei hoy en día, con la estafa cripto y con el tremendo apoyo que le dio Trump, y siendo además el único gobierno del cono sur de América Latina, abiertamente, pero Trump, no pasa con Lula, no pasa con Petro, no pasa con Boric, no pasa con Sheinbaum, si querés, de América Latina del Norte. Bueno, no tiene margen. Por ende, lo que Trump le pida, lo que Trump le diga, es lo que va a ocurrir. La última, Julia, estamos hablando con la diputada Julia Estrada, te agradecemos este rato, un día feriado. Pero bueno, son días intensos y vienen días intensos, sobre todo para vos, para quienes son economistas y al mismo tiempo legisladores, porque el tema va a llegar, el tema del acuerdo con el fondo, según anunció el presidente, que hay un recule ahí también, ¿no? Porque el gobierno quería evitar el Congreso, pero finalmente va a cumplir la ley, cosa que tampoco viene siendo tan habitual, va a cumplir la ley y va a ir al Congreso con este nuevo acuerdo con el fondo. ¿Y pasa el Congreso el nuevo acuerdo con el fondo? ¿Cuál es tu pálpito, tu información? Mirá, si la situación es que somos 98 de Unión por la Patria, si querés cuento los 5 de la izquierda, que igual no nos alcanza para los 129, y hay 30 diputados que podrían ser de la UCR de Loredo o de la UCR de Manes, o que podrían ser de Innovación Federal, es decir, del peronismo que se fue de Unión por la Patria y le votó todo a Milei, o de la coalición cívica, o el socialismo, el bloque Pichetto, y van a ser funcionales otra vez a Milei, como fueron en todas las votaciones del 2024, y la perspectiva es que sí, es que eso pasa por la Cámara de Diputados, por lo menos, por la que puedo hacer los números, por la Cámara de Diputados. Pero Unión y van a querer consolidar una mayoría distinta, aportando a los 98 que ya aporta Unión por la Patria, aportando los 30 más, 40 más que faltan para tener una mayoría un poco más cómoda, y no. Pero la verdad es que hoy en día está bloqueada la posibilidad de construir la mayoría por todos los que le votan todo a Milei, pero después salen levantando la Constitución Nacional diciendo que son opositores. Julia, gracias por este rato que nos has dedicado, ha sido muy amable, como siempre. Un abrazo, Adrián. Un abrazo grande. Julia Estrada.